Hola amigos de Volprez. 30 años después de aquel acontecimiento que supuso el fichaje por el Club Deportivo Tenerife de Fernando Redondo, hacer historia, rememorar 30 años después lo sucedido aquel verano de 1990 en Buenos Aires, bueno, la verdad es que exige hacer un ejercicio memorístico que no está muy al alcance de mi mano, porque se olvidan muchos detalles. Pero la verdad que participar, haber estado allá en aquel instante fue un ejercicio de absoluta, de absoluto azar, de mucha suerte. Yo sentía una atracción especial, siempre lo he sentido por Argentina, por los argentinos, por el fútbol argentino, por el deporte de aquel país. Y había estado ya unos años antes con alguien del deporte tinerfeño como Paco Apeles por primera vez en Buenos Aires y nos dio oportunidad, o me dio oportunidad de engancharme desde la primera con el fútbol argentino y en concreto con River Plate, porque en aquel momento jugaba un amistoso contra el Verona de Italia a raíz del traspaso desde River al Verona de Pedro Troglio y de Claudio Caniglia. Vamos a dejarlo ahí porque luego tendrá una relación con lo sucedido en aquel verano del 90. Verano del 90 en el que recordarán muchos que se juega el Mundial de Fútbol en Italia, que Alemania se toma la revancha con Argentina de lo sucedido 4 años antes y quedan campeones los alemanes en Roma. Y allí en aquella selección aparece Pedro Troglio. Nos vamos a Argentina, un grupo de aficionados al básquet, al baloncesto tinerfeño, en el que estaban pues otro periodista como Norberto Chijep, estaba el entonces, el que había sido delegado del Club Baloncesto Canarias, Miguel Ángel Suárez, estaba Pepe Luque, bueno, un grupo de gente del baloncesto de aquí que nos vamos a Buenos Aires a ver pues a la actuación de la selección española en el mundo básquet argentino, donde le tocó jugar en Villa Ballester. Y bueno, pues las casualidades de la vida hacen que la agencia de viajes nos asigne un conductor del transporte que nos lleva cada día desde el centro de Buenos Aires a Villa Ballester, y aquel hombre llamado Lalo Cejas, pues un hombre de la calle de Buenos Aires, 30 años después, un hermano para mí. Pues Lalo, que era un futbolero tremendo, en los intermedios de los partidos de España, que tampoco es que hubiese tenido una gran actuación en aquel Mundial de Baloncesto, pues Lalo nos hablaba de todo. Pero cuando descubre que somos unos aficionados grandes al fútbol, nos comenta, nos habla, nos dice que le suena ya el Tenerife, aquel Tenerife que ese verano pues había conseguido la permanencia en primera división gracias a aquella promoción con el Deportivo de La Coruña y aquel gol de Eduardo Ramos en Riazor. Y Lalo, y le comentamos que ya estamos enterados de que el Tenerife va a por Pedro Troglio, del que había hablado, aquel subcampeón del mundo un mes antes en Roma, y que el Tenerife lo va a fichar. Y Lalo nos dice, claro, Lalo estaba muy al tanto del día a día del fútbol argentino y nos dice, no, el Tenerife el que se tiene que llevar es a Fernando Redondo. A nosotros en aquel instante Fernando Redondo no nos dice absolutamente nada. Nos gustaba mucho el fútbol argentino, pero tampoco estaba al tanto de aquello. Y resulta que Redondo pues era un futbolista que la rompía junto a otro compañero suyo, Silvio Rudman, en Argentinos Junior, que era hablar pues de una gran factoría del fútbol argentino de la que había salido precisamente Diego Armando Maradona. Bueno, seguimos en aquellas tertulias, aquellas charlas de intermedio de partido de la selección de baloncesto española y empieza a decirnos, oye, es que parece que el Tenerife está detrás de Fernando Redondo. Allí también en Buenos Aires estaba, aunque en un grupo diferente, Swankar y Swankar, pues parece que enterado también de aquella situación en la que Fernando Redondo se podía quedar libre para cualquier equipo que quisiera ficharlo, pues puso en antecedentes a Javier Pérez. Y bueno, en definitiva, días después, cuando termina el Mundial para España, cuando emprendemos el viaje de vuelta a Tenerife,
nos encontramos en Ezeiza, en el aeropuerto de la capital bonaerense, nos encontramos un revuelo de muchos periodistas, de cámaras de televisión, en torno a alguien, ¿no? Y cuando nos vamos aproximando resulta que ese alguien era Fernando Redondo, que iba a viajar en el mismo vuelo que nosotros, nosotros de vuelta a Tenerife, y él pues en el comienzo de lo que iba a ser pues su gran aventura en el fútbol internacional, porque iba a entrar a través de Tenerife en el mercado del fútbol europeo. Nos dirigimos a él después de que hubiera atendido a los compañeros de los medios que estaban despidiéndolo allí en su salida de Argentina. Nos dirigimos a él, nos presentamos, Norberto Chigevi y yo, oye, somos periodistas de Tenerife, cualquier cosa que desees, pues bueno, fue un saludo cordial. Fernando era un hombre era un joven muy educado, muy formado, y sucedió que ya una vez que el avión había partido y que nos íbamos a someter pues, a esa larga travesía con noche incluida desde Argentina hacia España, pues la sorpresa la tuvimos cuando en un momento dado, con la cabina del avión ya oscurecida, se nos acercó Fernando Redondo, medio se acomodó como pudo allí en el pasillo al lado de los asientos de Norberto y mío, y nos preguntó así como de una manera muy, un poco cohibido, y nos decía, oye, ¿no les importa que charlemos un rato y me van contando de Tenerife? Porque bueno, él estaba deseando conocer más sobre el que iba a ser su nuevo club, más sobre la isla. Y bueno, pues ahí estuvimos atendiéndolo hasta que sí recuerdo perfectamente que una azafata no de muy buena manera se dirigió a Redondo diciéndole, usted no puede seguir aquí sentado, está estorbando a las personas que quieren pasar por el pasillo. Y bueno, pues prácticamente allí nos despedimos hasta que ya volvimos a encontrarnos con Fernando aquí en Tenerife. Más allá de aquella anécdota y de aquel soplo que nos dio aquel amigo Lalo Ceja, futbolero de canchero de argentino, la verdad es que fue toda una suerte, ya no haber conocido a Fernando Redondo, sino haber disfrutado de aquel Fernando Redondo, de aquellos años en el Tenerife, de aquel cambio que él protagonizó junto a otros futbolistas y junto a otros entrenadores, fundamentalmente ya luego con Jorge Valdano, porque sin duda alguna, y eso sí lo puede recordar muchísima gente, fue para el Tenerife fue un lujo tener a Fernando Redondo, fue un placer aquellos partidos que nos pusieron en el nivel de los mejores durante aquellos años. Y bueno, pues recordarlo ahora, 30 años después, es toda una satisfacción y es una oportunidad que me ha dado Deporpress con esta pieza y que, bueno, agradezco y trato de compartir con todos ustedes. Muchas gracias.